Como les estaba comentando, ahora vamos a simplificar esta expresión, porque algunos elementos se van a eliminar. Entonces tendríamos los siguientes: 2 veces la amplitud y subíndice m, 2 veces la amplitud y subíndice m, por el seno de kx más kx, porque miren, aquí tenemos kx y aquí tenemos k por x, que es otra vez kx, entonces tendría el seno de 2kx. Entonces sería el seno de 2kx. ¿Listo? 2kx y 2kx, y luego tenemos, posteriormente tendríamos k por phi en k por phi entre k, y este no se suma con algún otro, por lo que veo. A ver, más 2, pues no se suma con no se estaría sumando con algún otro, se quedaría solo más k por phi entre k, que sería más phi, porque k entre k es 1, más phi, sí, más phi, y luego tendría menos omega t, entonces yo tengo menos 2 veces omega t, menos 2 veces omega t. Ahí está. Entonces sería menos omega t, menos 2 veces omega t. Y todo esto entre 2. Por el coseno de... Ahora dejen ver, a ver. Dejen checo que no haya faltado algún detalle. Entonces tendríamos el coseno de k de x menos k de x por x, que es menos k de x, y k de x menos k de x es 0. Luego tendríamos menos omega t menos omega t más omega t, y sumando algebraicamente menos omega t más omega t es 0 también. Y lo único que nos quedaría es menos del número de onda k por phi entre k, que es y como sabemos que k, el número de onda k entre el número de onda k es 1, nos queda menos el ángulo phi. Aquí lo pondría el coseno de menos el ángulo de fase phi, o de desfasamiento. Ahí está, ¿no? Y todavía puedo simplificar un poquito más, porque tenemos 2 entre 2, 1. 2 entre 2, 1. Entonces yo tendría lo siguiente: y de x, t es igual a 2ym del seno de... me quedaría... sí, 2 entre 2, 1. Entonces me queda k de x. Y aquí lo voy a poner. Del seno de k de x. Ahí está. K de x. 2 entre 2 es 1. Entonces me queda menos omega t. Más un medio del ángulo de fase phi. Porque tenemos el ángulo de fase phi entre 2. Entonces sería más un medio del ángulo de fase phi. Ahí está. Y dejen checo que no falte nada. 2 entre 2, 2 entre 2, 1, efectivamente. 2 entre 2, 1, efectivamente. Sí, todo está bien. Y luego tendríamos el coseno de menos phi, que también se puede interpretar como el coseno de phi. Recuerden que el coseno de menos phi es igual al coseno de phi. ¿Por qué? Porque la función coseno es una función par. Por eso lo podemos simplificar y evitarnos este signo negativo. Recuerden que los matemáticos y también los ingenieros preferimos tener en nuestra expresión menos signos negativos. Y si podemos expresar el coseno no de menos phi como el coseno de phi, y es exactamente lo mismo, lo dejamos como el coseno de phi. Muy bien, ¿qué más puedo yo simplificar? Como estoy haciendo como estoy analizando ondas que se superponen en la misma región del espacio, a mí me conviene de nuevo analizar nuevamente el ángulo de fase phi junto a la variable x del espacio. Entonces yo voy a reescribir esta expresión de la siguiente forma: y de x como t es igual a 2 veces el m del seno de k de x más
un medio de phi del ángulo phi entre k menos omega t. ¿Está? Por el coseno de phi. Tengo entonces este por este es Entonces, yo tengo que he agrupado un medio de phi junto a la variable x. ¿Cómo puedo asegurarme que hice bien mi factorización? Es decir, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Al coseno de phi entre 2. A ver, permíteme tantito. Ah, tienes muchísima razón. Qué bueno que me lo dije. Sí, me estaba olvidando ese detalle. Tienes muchísima razón. Es el coseno de phi entre 2. Ya me estaba olvidando del 2 que tenemos aquí. Entonces sería, tanto aquí sería el coseno de menos phi entre 2, o lo que es lo mismo, el coseno de menos phi por un medio, que es lo mismo, como el coseno de phi por un medio. Ya, qué bueno que me lo mencionaste. Muy cierto, por un medio. Por un medio, ya está. Sí, se me estaba olvidando este 2 que es muy importante. Muy bien. Entonces tenemos el coseno de menos phi por un medio, que es igual que es lo mismo que el coseno de phi por un medio. Y aquí volvemos a tener el coseno de phi por un medio. Muy bien. ¿Qué más? Ahora. Muy bien. Y como pues ya estamos analizando un medio de phi junto a la variable x, de tal forma que la he reescrito de esta forma. Es decir, factoricé. ¿Y cómo puedo asegurarme que hice bien mi agrupación o factorización? Si al volver a multiplicar este por este, nos vuelve a dar este, que en efecto nos vuelve a dar el número de onda k por x, y al multiplicar este por el número de onda k por un medio de phi entre k, nos vuelve a dar un medio de phi. Y si nos vuelve a dar un medio de phi, porque el número de onda k entre el número de onda k es 1, nos vuelve a dar un medio de phi. Y volvemos a escribir aquí menos la frecuencia angular omega por t, por el coseno de un medio de phi. Perfecto, ya está. Y así es como expresaríamos una onda resultante que surge de la suma de dos ondas componentes, las cuales tienen entre sí la misma amplitud, la misma longitud de onda, y por lo tanto tienen el mismo número de onda k y la misma frecuencia angular omega, pero siendo que una de estas ondas difiere en fase con respecto a la otra un ángulo de desfasamiento phi, en este caso y2 con respecto a y1. Y si lo analizamos específicamente en el espacio, y2 está trazada un espacio a lo largo del eje x phi entre el número de onda k con respecto a y1, como se puede decir aquí, y2, y1. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos analizar estas dos ondas componentes de manera particular? ¿Y cómo de manera particular? Imaginen qué ocurriría. Consideremos el caso para el cual, aquí lo voy a escribir, consideremos el caso para el cual las dos ondas están en fase. Imaginemos que nos dan un ejercicio y nos dan dos ondas, pero ahora nos dicen ambas ondas están en fase. Quiere decir que bajo ese ejercicio que ustedes están analizando, que les dictan en una determinada clase, o les dictan en un examen, o les ponen en un ejercicio en el trabajo, o por algo así, en diseño de máquinas, les dicen, pero ambas ondas están en fase. Eso quiere decir que el ángulo de fase para ese ejercicio en particular no estoy generalizando, estoy solo analizando este caso en particular. Para dicho ejercicio en particular, como ambas ondas están en fase, el ángulo de fase es igual a 0. ¿Qué ocurriría si nos mencionan esa condición, que el ángulo de fase es igual a 0? Bueno, va a ocurrir lo siguiente. Entonces tendríamos aquí tendríamos 0, porque tendríamos un ángulo de fase igual a 0, que es cuando las dos ondas se encuentran en una interferencia constructiva de ondas. Porque si el ángulo de fase es igual a 0, quiere decir que tanto la onda de línea azul como la onda de línea roja se encuentran exactamente en la misma posición a lo largo del eje X para la misma fase.
lo cual se visualizaría gráficamente así. Como las dos ondas, tanto la azul como la roja, tienen la misma fase para el mismo punto de X, entonces el ángulo de fase entre ellas es igual a 0. No hay un desfasamiento entre ellas. Por lo que tenemos una interferencia constructiva de ondas. Y ambas ondas tienen la misma amplitud. Y su índice M. Entonces, si nos agregan en un ejercicio esta condicional, esta expresión generalizada que aplica para todos los casos, bajo esta condición para este ejercicio en particular, quedaría definida de la siguiente forma. El ángulo de fase es igual a 0, entonces tendríamos aquí 0, porque tendríamos un medio por 1 entre el número de onda K por 0 es 0. Y nada más nos quedaría, y aquí ya no tengo espacio, continúo en la siguiente página, nos quedaría y de xt es igual a 2 veces ym del seno de k de x menos omega t. Nos quedaría 2 veces de ym del seno de k de x menos omega t, porque esta parte se hace 0. Y luego tendríamos el coseno de 0 entre 2, o 0 por un medio, que es 0. Y el coseno de 0 es 1. Es decir, todo esto multiplica a 1. Y así quedaría cuando tenemos una interferencia constructiva de ondas. Interferencia constructiva de ondas. Cuando no hay un ángulo de desfasamiento, o el ángulo de desfasamiento entre las dos ondas componentes es igual a 0. Como ustedes se podrán dar cuenta, para el mismo punto de X y el mismo punto de T, porque ambas ondas componentes tienen el mismo número de onda K y la misma frecuencia angular omega, tendríamos el doble de la amplitud de cada una de ellas, considerando que las dos tienen la misma amplitud, y subíndice m. Ahora, ¿qué ocurriría si tuviéramos una interferencia destructiva de ondas? Una interferencia, aquí lo voy a poner, pero ¿qué ocurriría? Ocurriría si tuviéramos una interferencia destructiva de ondas, en este caso completa, es decir, que el ángulo de fase entre las dos ondas es igual a 180 grados, o lo que es lo mismo, es igual a pi, o lo que es lo mismo en radianes, es igual a 3.1416 radianes. Tendríamos el siguiente diagrama. Aquí ya no tengo suficiente espacio, continúo acá. Con un ángulo de fase entre las ondas de 180 grados, eso quiere decir que mientras aquí tenemos 90 grados, en la otra tenemos 270 grados. Mientras aquí tenemos 270 grados, aquí tenemos en la otra onda 90 grados. Y así sucesivamente. Cuando tenemos un pulso positivo en una de las ondas para la misma región en X, tenemos un pulso negativo para la otra. Para la misma región en X, si tenemos un pulso positivo para una de ellas, tenemos un pulso negativo para la otra, y así sucesivamente. De tal forma que al sumarlas en la misma región del espacio, a lo largo de la cual se propagan, va a existir una onda resultante. Más bien, no, si ambas ondas tienen la misma amplitud, pero difieren en fase, 180 grados, o lo que es lo mismo pi, la onda resultante en sí no va a existir, va a tener una amplitud igual a 0. Que es justo lo que ocurriría si nosotros analizamos esta expresión con dicho ángulo de fase de 180 grados. ¿Qué pasa con el coseno de 180 grados por un medio? Nos da el coseno de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0. Es decir, todo se reduce a
una onda resultante que no va a existir porque es igual a 0. Y aquí radica la importancia del 1 medio, que ya estaba olvidando, y si no me hubieran dicho, que bueno que me comentaron, no hubiera tenido el resultado correcto y hubiera tenido que buscar qué me faltó. En estos momentos estaría buscando qué me faltó de la expresión. Pero ya, el 1 medio me permite obtener el resultado correcto. Todos los detalles son importantes. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bueno, en las próximas sesiones vamos a volver a analizar la interferencia constructiva y destructiva de ondas, pero para aquellos casos en los cuales vamos a tener ligeras variaciones en la longitud de onda y por lo tanto en el número de onda K. Entonces, si no hay dudas, preguntas, por el momento me despido. Que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos mañana. Hasta pronto.